¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían: ¿Es este de verdad el profeta? Otros decían: ¿este es el Mesías? Pero otros decían: ¿es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y esto les dijeron: ¿por qué no lo han traído? Los guardias respondieron: jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos le replicaron: ¿también ustedes se han dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente no entiende de la ley, son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados ocultos. Amén. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor, mis hermanos y mis hermanas. Hemos llegado al final de este primer día de retiro aquí en la Granja La Inmaculada, y les agradezco a ustedes por la visita a este lugar que nos ha regalado Dios, dedicado a la Virgen María, aquí en Colombia, en Paz de Ariporo, Casanare. Paz de Ariporo, pues es el municipio, Casanare, el estado, el departamento, Colombia, el país. Lo digo porque hay hermanos a través de las redes que todavía no se ubican dónde queda la Granja La Inmaculada. Yo creo que ha sido un retiro bonito. Este retiro me ha gustado a mí mucho. Desde la mañana hemos sentido la presencia del Señor en las oraciones y se ha mantenido durante este día. Hemos llegado ya al final del primer día, pero no es el final del retiro. El final del retiro va a ser el día de mañana, en la tarde, pero no va a ser el final, va a ser el inicio de una gran jornada que ahora le toca a usted. Usted es el que tiene que salir a entregar afuera lo que ha recibido aquí, en este lugar que nos ha regalado el Señor, dedicado a la Santísima Virgen María. Mis hermanos y mis hermanas, hoy hemos escuchado una parte del Evangelio según San Juan, tomado del capítulo 7, versículo 40 al 53, donde escuchamos en acción algunos enemigos de nuestro Señor Jesucristo que quieren hacerle mal al Señor. Recuerden, hermanos, que en la Biblia encontramos 5 enemigos de Jesús, 5. Se los voy a repetir para que ustedes lo recuerden, y si no lo han escuchado, se lo aprendan. Primero, los seguidores de Herodes, se llamaban los herodianos. Segundo, los discípulos del sacerdote Sadoc, que eran los saduceos. Tercero, encontramos a los estudiosos de la Biblia, que eran los escribas. Segundo, encontramos los seminaristas de la época, los discípulos de los estudiosos, que eran los fariseos. Y por último, los que comandaban en esta organización sociopolítica y religiosa de la época, que eran los ancianos, que hacían parte del Sanedrín y otras instituciones. Se lo repito
los herodianos, los saduceos, los escribas, los fariseos y los ancianos. 5 enemigos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy, hermanos y hermanas, encontramos dos tipos de enemigos unidos. Dice que los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes. Ojo con esto. Vea cómo es el poder tan terrible. Porque la Biblia no tiene que decir los sumos sacerdotes, porque no podía haber sino un solo sumo sacerdote. ¿Cómo decir nosotros los papas de Roma? No podemos decir los papas de Roma porque puede haber solamente un papa. Si hubiese otro papa sería antipapa. Entonces, en la época antigua era lo mismo, no podían decir los sumos sacerdotes. Y entonces, ¿por qué la Biblia dice los sumos sacerdotes? Porque resulta que había una familia terrible, Anás, el suegro, Caifás, el yerno, que eran del movimiento de los saduceos, eran saduceos, y entonces se pasaban el poder. Un tiempo, 4 años gobernaba uno, 4 años gobernaba el otro, 4 años el uno, 4 años el otro, 4 años el uno, 4 años el otro, y al final el pueblo dijo, no, pues tenemos a los sumos sacerdotes porque no se bajan del poder, porque el poder es terrible y hacía unas cosas terribles para mantenerse en el poder, tanto que llegaron a condenar a muerte a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Caifás fue el que dijo que Jesucristo era blasfemo porque dijo que era hijo de Dios, el Mesías, y entonces lo condenó a muerte, según esto, por blasfemia. Entonces encontramos a los sumos sacerdotes que son del movimiento de los saduceos, discípulos del sacerdote Sadoc, 200 años antes de Cristo. Y encontramos otros enemigos de Jesús, los fariseos, que eran los cumplidores de la ley, que eran como los seminaristas. Los teólogos eran los escribas y los seminaristas de la época, los cumplidores de la época, los estudiosos eran los fariseos. Y eso es importante porque estos dos enemigos de Jesús se reúnen y entonces toman a unas personas muy especiales que eran los soldados. Recordemos que en la época antigua existían muchos sacerdocios. El orden sacerdotal de los judíos tenían muchas clases tenían. Hay algunos autores que hablan a más de 30, 32 clases de sacerdocio. En la Iglesia Católica no tenemos sacerdocio, tenemos a un único sumo y eterno sacerdote que se llama Jesús de Nazaret, pero que por su misericordia comparte su sacerdocio con los hombres en 3 grados diferentes. Sacerdocio de primer grado, el obispo, episcopo, el que mira por encima del hombro, el episcopo, el atalaya, el vigilante, el que vigila, el obispo. Segundo, el presbítero, Mi título no es padre, mi título no es cura, mi título no es párroco, mi título es presbítero. Y presbítero significa anciano. Me dicen padre porque engendro la fe. Me dicen cura porque curo el alma con los sacramentos, con el poder de Dios. Pero el título que le da la Biblia a un hombre como yo, que goza del sacerdocio de segundo grado, compartido por el Señor Jesucristo, es presbítero, que significa anciano. Y hay un tercer grado del sacerdocio compartido a los hombres, que es el diácono, que significa servidor, obispo, presbítero y diácono. Son los 3 grados del orden sacerdotal hasta ahora establecidos en la Iglesia Católica. Y escúchenme muy bien, mis hermanos y mis hermanas. Los enemigos de Jesús van donde unas personas que son los soldados. Algunos autores dicen que estos soldados hacían parte del orden sacerdotal, del sacerdocio establecido por los judíos. Otros dicen que eran como un ejército privado que tenían los sumos sacerdotes para hacer respetar el templo y para traer seguridad al lugar santo. Y entonces utilizaban como unos policías, como unos soldados, como unos guardianes. Hoy en día tenemos en la Iglesia Católica algo parecido, que es la Guardia Suiza.
la guardia que cuida al Santo Padre, al Papa, allá en el Vaticano. Y escúcheme muy bien esto. Los enemigos de nuestro Señor Jesucristo, que se confabulan para tratar de acabar con Él, toman a estos soldados muy bien entrenados para cumplir sus leyes y sus mandatos y los envían, les dicen, vayan y tráiganme a ese hombre, porque buscaban para matarle al Señor. Y entonces el Señor estaba en Jerusalén. Recuerden que estamos nosotros, hermanos, leyendo en el marco de la fiesta de las tiendas que leímos ayer. El Señor está en Jerusalén y la gente ve que no lo apresan. La gente dice el evangelio, que la gente se decía, este es de verdad el profeta, este es el Mesías, verdaderamente este es el que ha de venir. Y entonces algunos decían, no, no puede ser este. Primero que todo, porque sabemos de dónde es. Sabemos que este hombre es por allá de Galilea. Y la profecía dice que el Mesías va a nacer en Belén, en Judea, en la ciudad de David, que se llama Belén. Entonces no puede ser el Mesías. Creían que conocían al Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces se levantó esta gran discordia y mandan a estos soldados a que apresen a Jesús. Pero vea qué bonito esto. Y yo siempre he meditado en mi oración personal acerca de esto. Cómo predicaba y cómo hablaba nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vea, tenemos que entender una cosa que al mundo actual se le está olvidando. Escúcheme aquí. Tenemos que entender algo que al mundo contemporáneo se le está olvidando. ¿Y qué es? ¿Quieren que les diga qué es? Que Jesucristo es Dios. ¿Jesucristo es quién? Dios. ¿Quién es Jesús? Dios. Más fuerte, ¿quién es Jesús? Dios. Al mundo contemporáneo se le está olvidando que Jesucristo es Dios. Vea, usted hable con un testigo de Jehová, ¿qué le va a decir? Ah, Jesucristo no es Dios, es un enviado de Dios, es un hombre más que ha venido a redimir al mundo. Hable usted con un mormón. Pregúntele a un mormón quién es Jesús. Y no les digo porque, perdónenme la expresión, da asco la respuesta. Terrible lo que piensan acerca de Jesús de Nazaret. Pero no nos vayamos tan lejos. Hoy en día, muchos teólogos contemporáneos, católicos romanos, están diciendo que Jesucristo no es Dios. Y esto en la época antigua se llamaba el arrianismo. Arriano era un sacerdote egipcio y Arriano salió con la idea, la hipótesis que Jesucristo no era Dios, que era un hombre más venido de parte de Dios, ungido ciertamente, pero que no era Dios. Arriano no creía en la divinidad del Hijo, tanto que la Iglesia Católica antigua se vio con este problema tan terrible de la predicación de Arrio, que hasta el emperador se volvió arriano y muchos obispos se volvieron arrianos. ¿Qué le tocó citar? El primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica. ¿Cómo se llamaba el primer concilio? Se llamó el primer concilio el concilio de Nicea. ¿En qué año? Estamos celebrando 1700 años del concilio de Nicea. ¿En qué año? En el año 325. Por eso el Papa también citó no solamente el jubileo que se celebra cada 25 años, sino que estamos celebrando los 1700 años del concilio de Nicea, en este jubileo de la esperanza. Y escúcheme muy bien, tanto que la Iglesia Católica le tocó celebrar el primer concilio de Nicea, y en el primer concilio de Nicea, ¿qué dejó estipulada la Iglesia? ¿Qué dice el primer concilio de Nicea? ¿Qué dice? Que Jesucristo es Dios. Por eso se crearon el símbolo de la fe, el credo que llamamos nosotros niceno-constantinopolitano, que se escribió en Nicea y en Constantinopla, 325-381. Pero en el 325, ¿qué dijeron? Se lo voy a resumir en una palabra: homoousios. ¿Qué significa la palabra homoousios? Que Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre, consustancial con el Padre, de la misma impronta del Padre. ¿Me hago entender o no? El Señor es filial al Padre. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo es Dios.
Y los arrianos no aceptaban que Jesucristo fuera Dios. Decían que no era Dios, que era un hombre más. Y hoy en día esta predicación arriana está volviendo en la Iglesia Católica. Hoy en día, hermanos y hermanas, decir que nosotros en Jesucristo encontramos la salvación es una locura. Hoy en día predicar con la tradición de la Iglesia Católica es considerado muchas veces como un pecado. Porque muchos movimientos dentro de la Iglesia Católica se les está olvidando que Jesucristo es verdadero Dios. Después ya vino los demás concilios, 381. Vino Constantinopla hablando de la divinidad del Espíritu Santo. Y dijeron el filioque, homoousios, procede del Padre y del Hijo, filioque, y del Hijo, filioque, del Espíritu Santo. Después vino el tercer concilio ecuménico en el año 431, Éfeso, donde dijeron Teotocos, la Virgen María es Madre de Dios, porque si Jesucristo es Dios, pues la Virgen María es Madre de Dios. El que niega que la Virgen María es Madre de Dios está negando que Jesucristo es Dios. Pero si acepta que Jesucristo es Dios, pues no puede negar la maternidad divina de nuestra Madre Santa. Por eso dicen algunos teólogos dogmáticos, dime cuál es tu cristología y te diré cuál es tu fe. ¿Qué piensas acerca de Jesús? Y de ahí en adelante usted va a poder tener una fe sólida. Si usted no cree que la Virgen María es Madre de Dios, es porque no cree que Jesucristo es Dios. Pero vino el cuarto concilio, que es Calcedonia. Por allá, si no me equivoco, en el año 480 y tantos, 50 y tantos, 432 fue el concilio de Éfeso, 50 y tantos, 453 por ahí. Vino el cuarto concilio, que es Calcedonia, donde se habló de doble naturaleza de Cristo, que Jesucristo es verdaderamente hombre, pero es verdaderamente Dios. Verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros, se encarnó en el vientre santo de María Santísima y nace en este mundo y Dios es el que está en medio nuestro. ¿Ustedes se imaginan cómo predicaba Jesús? Si dice la Biblia que Jesucristo lo seguían multitudes y estas multitudes duraban 3 días con él sin dormir y sin comer. Se les olvidaba dormir y comer por escuchar a Jesús. Yo empecé la misa hace como 1 hora y ya veo a algunos dormidos. Yo pensé que me estaban llamando. Están dormidos. Dice un amigo que es la hora del amor. Todo el mundo empieza a darse besos en el pecho. Escúcheme muy bien. Jesucristo duraba días predicando. La gente no se dormía. La gente no comía. Se les olvidaba lo más fundamental a las personas por escuchar la palabra de Dios. Se les olvidaba dormir y comer. ¿Cómo sería esta palabra dulce que salía de la boca de Jesús? Una palabra hermosa. Tanto que Pedro, hermanos, que estaba pescando San Pedro y no había pescado absolutamente nada. Y empieza el Señor a predicar desde la barca de Pedro. Y Pedro, escuchando la palabra del Señor, empezó a creer en el Señor. Y el Señor le dice, Pedro, rema mar adentro. Y ahí Pedro dice, Señor, no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes. Claro, Pedro había escuchado esa palabra dulce, esa palabra hermosa. Tanto, hermanos, que un soldado romano, un hombre pagano, había escuchado hablar de Jesús y le dijeron que su siervo estaba a punto de morir y fue a buscar al Señor y le dice este soldado, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mateo 8:8, la palabra poderosa de Jesús dice, Mateo 8:16, que con una sola palabra el Señor expulsaba a todos los demonios. Imagínense, aquí hemos estado reventados todo el día orando por liberación. Y vete, Satanás, y vete, demonio, y suelta ahora mismo. Uy, hermano, y algunos han entrado en liberación, otros no sienten ni brisa. Y les dice a uno, hermanos queridos, abren la boca.
que se duermen. Una sola palabra bastaba para expulsar los demonios. Qué palabra tan dulce, tan poderosa. Y entonces los enemigos de Jesús no contaban con su astucia. Y tomaron a los soldados y le dijeron, vaya y apresen a este hombre. Y se fueron los soldados. ¿Ustedes saben cómo camina un soldado? ¿Los han visto caminar? Así como yo, grandes, acuerpados, músculo sobre músculo, apoyados en sus armas. En esta época eran espadas, hermanos. Y se fueron orgullosos, prepotentes, a apresar a un bandido que llamaban Jesús de Nazaret. Porque no lo entendían, hermanos. Querían matarlo, hermanos. Y se fueron. Y estos soldados llegaron y se pusieron a escuchar a Jesús. Vea cómo empieza el evangelio hoy. Es que nosotros no sabemos leer la Biblia. Vea cómo empieza. Vea, escuche. En aquel tiempo algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús. Esa es la clave. Digan conmigo. Habían oído los discursos. Más fuerte. Habían oído. Por última vez. Habían oído. ¿Y qué pasa cuando usted oye la palabra de Dios? ¿Qué dice Romanos 10:17? La fe viene por el oír, pero oír la palabra de Cristo. Cuando usted escucha la palabra de su comadre, de su compadre, yo no lo dije, en usted no crece la fe. A mí hay gente que me dice, padre, es que mi vecina dijo tal cosa. Y yo le pregunto, ¿y usted quién le cree? ¿A su vecina o a la iglesia? Cuando usted escucha hablar mal de alguien, a usted le matan la fe. Un ejemplo, hay personas y sacerdotes que para quitarme a mí del medio, dicen que yo estoy excomulgado de la iglesia católica. Qué palabra tan terrible la excomunión. Pero qué hombre, así sea sacerdote, tan chismoso. Porque es una vil mentira. Pero se inventan una mentira para sacar a alguien del camino. ¿Sí me hago entender? Y entonces hay gente que escucha eso y empieza a repetir y hablar. Y es una vil mentira. Y lo hago una denuncia pública en este lugar. Sin embargo, escúchenme muy bien. Cuando usted escucha el chisme, cuando usted escucha la mentira, en usted viene algo negativo, viene un sentimiento adverso a la misericordia de Dios. Pero cuando usted escucha la palabra de Dios, en usted crece la fe. Puede que usted sea una persona que viva en pecado, que sea una persona que viva lejos de Dios, pero usted empieza a escuchar la palabra de Dios, la predicación, la oración, en usted hay un cambio, en usted crece la fe. Y eso fue lo que pasó con estos soldados. Se fueron orgullosos y prepotentes a apresar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y quedaron impresionados. Quedaron en silencio como yo. Quedaron, hermanos y hermanas, asombrados, callados. Se quedaron petrificados escuchando a este hombre. Vea que los enemigos de Jesús, al escucharlo hablar, cambiaron totalmente. Lo iban a apresar y llegaron con las manos vacías. Y al llegar con las manos vacías, los fariseos, que se creían estudiosos y cumplidores de la ley, los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, que se creían con el poder religioso de la época, los sumos sacerdotes en este tiempo con el poder que tiene un ejemplo, el Papa, los cardenales, los obispos, es un ejemplo que habían mandado a apresar a Jesús con estos soldados. Esos hombres le preguntan, ¿por qué no lo han traído? ¿Y qué responden los soldados? Es que nadie, jamás, nunca, nadie ha hablado como este hombre. Dice la revista, escúcheme muy bien, jamás ha hablado nadie como ese hombre. Es decir, la palabra de Jesús transformó totalmente el corazón de estos hombres. Y eso es lo que la palabra de Dios tiene que hacer en nosotros. Transformarnos completamente. Algunos de ustedes dirán, padre, esto pasó en los soldados. No, no solamente pasó en los soldados. También pasó en personas que conocían
de la ley en la época. Por eso aparece hoy el ejemplo de un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo aparece 3 veces en el Evangelio de San Juan. En el capítulo 3, en el capítulo 7 y en el capítulo 19 de San Juan. En el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, Nicodemo busca a Jesús de noche, escondido. ¿Sí o no? Se fue escondido a hablar con Jesús. Y entonces el Señor le habla acerca de la vida nueva, nacer de nuevo. Nicodemo no entiende. Nicodemo dice, pero ¿cómo puede un hombre meterse de nuevo en el vientre de su mamá, siendo ya viejo? Y el Señor le dice, es que hay que nacer del agua y del Espíritu. Nacer de nuevo es nacer en el Espíritu. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del Espíritu es Espíritu. Y entonces Nicodemo entiende, escuchando a Jesús de Nazaret, que tiene que nacer de nuevo en el Espíritu Santo. Pero Nicodemo se queda callado, se va de noche. Sin embargo, hoy, la segunda vez que aparece Nicodemo, Nicodemo aparece dando testimonio público de Jesús. A Jesús lo van a condenar, lo buscan para matarlo. ¿Y qué dice Nicodemo? Nuestra ley no permite condenar a un hombre sin antes de escucharlo. ¿Sin antes qué? Más fuerte. ¿Sin antes qué? Más fuerte. Por última vez. ¿Y por qué Nicodemo quería que ellos escucharan a Jesús? Porque Nicodemo ya se había convertido. ¿Por qué? Por escucharlo. ¿Por qué se convirtieron los soldados? ¿Por qué? Por escucharlo. Y Nicodemo quería que estos hombres malvados que buscaban la muerte de Jesús lo escucharan, porque Nicodemo quería que ellos también se salvaran. Por eso les dijo, escúchenlo. No podemos condenar, nuestra ley no permite condenar a alguien sin escucharlo. ¿Cuál es el problema? De que no se escucha. La Iglesia Católica, cuando condena a alguien, cuando no lo escucha. El pueblo, cuando condena a alguien, cuando no lo escucha. Escuchan lo que se dice de él, pero no escuchan a la persona. Y usted puede condenar a cualquier persona sin escucharlo, solamente con chismes, con calumnias, con cosas negativas que se dicen de la persona, pero nunca escuchan a la persona. Eso es lo que quería Nicodemo. Y entonces, pues arremeten contra él. Le dicen a Nicodemo, también tú eres Galileo, estudia. Le dijeron, bruto, estudia. Y verás que de Galilea no salen profetas. Sin embargo, Nicodemo ya sabía que el Señor no había nacido en Galilea, nació en Belén, en la ciudad de David, por eso lo reconocía como el Mesías. Y la tercera y última vez que ya vemos a Nicodemo es cuando bajaron al Señor de la cruz. José de Arimatea y Nicodemo le pidieron a Pilato que dejaran bajar el cuerpo del Señor para darle santa sepultura, porque venía el gran sábado, el Shabbat, y tenían que bajar al Señor para que el cuerpo santo de Jesús no hiciera impuro el día sábado, el gran sábado de los judíos. Pero vea qué testimonio tan grande, que el mismo Nicodemo ya sencillamente expuso su propia vida dando testimonio de que era discípulo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y por qué se volvió discípulo del Señor? ¿Por qué? Porque escuchó a Jesús de Nazaret. Ahora nosotros, si nosotros queremos también ser sanos, libres y ser discípulos verdaderos del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar a Jesús. ¿Cuál es el consejo de la Santísima y de la Purísima Virgen María? ¿Cuál es el consejo de la Virgen María? San Juan 2:5, ¿qué dice? Hagan todo lo que Él les diga. ¿Qué quiere la Virgen María? Que nosotros, ¿qué? Escuchemos a Jesús de Nazaret. Porque escuchando al Señor Jesucristo vamos a ser sanos. Escuchándolo vamos a ser libres. Escuchándolo vamos a cambiar y nos vamos a volver al Señor Jesucristo y vamos a tener vida y vida en abundancia. Lo que importa es que usted hoy escuche la predicación, acepte a Jesús en su corazón, lo reconozca como su Dios, como su Salvador, y usted que está aquí escondido, salga allá afuera y dé testimonio público de que usted tuvo un encuentro íntimo y personal con el Señor que está vivo y resucitado en su santa
Iglesia Católica. Amén. Fuertes aplausos al Señor Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.